Hola, ahora continuaré explicándote las herramientas que podemos utilizar tanto para lettering como para caligrafía. Las herramientas básicas, lo más común, digámoslo así, que encuentras es punta plana y punta pincel. Ya vamos a ver qué son. Aquí estamos con un ejemplo de lo que es punta pincel. Entonces, si ven, este es un pincel con cierto acabado en punta. Tiene obviamente pues sus cerdas y deben preocuparse por ir a entintarlo y luego llevar esa tinta a repartirla en el papel. Este es el pincel. Estos son ya los marcadores punta pincel. Hay uno con cerdas y otro que es un cuerpo sólido y flexible. Ambos reaccionan a la presión, pero los que tienen cerdas, los que tienen más cuerpo de pincel, generan un trazo mucho más expresivo. Se abren y cada cerda genera un recorrido, un barrido distinto, y en cambio el cuerpo sólido hace también su barrido, pero como un solo cuerpo. Esa expresividad del trazo se ve un poco más ya en el uso y pues simplemente le da o más control y más forma, más solidez al trazo si estás hablando del cuerpo sólido en el punta pincel, y da mucha más expresividad y la tinta se siente más en su recorrido, en su barrido, cuando estamos hablando del punta pincel con cerdas. Es más o menos eso la diferencia entre una punta y otra. Las formas y si está largo o es grueso también generan sus muchas diferencias en el trazo, pero digamos que esto es lo básico, ¿vale? Para explicarles un poco la gráfica que traigo acá, hice algunos dibujos de pronto los estilos de puntas que podrían encontrar y algo de la acción y lo interesante, digamos, de estos puntapincel. Reaccionan con la presión, es decir, si rozas de lejos, digamos, rozas el papel, generas un trazo delgado, y si te acercas mucho más y presionas esas cerdas o ese cuerpo del pincel, generas ya un trazo más grueso y empieza la tinta a tener mucha más interacción con el papel, ¿sí? Todo depende de la presión. Luego está este tipo de juegos, que es jugando con el delgado y el grueso, y puedes generar pues todo tipo de ondulaciones y de expresividad en la pulsación de tu línea, y también afecta mucho el ángulo de inclinación con el que llegas al papel. Es decir, si lo tomas muy directamente o si lo inclinas un poco con respecto al papel. Básicamente ahí tienes una explicación rápida del puntapincel en cuerpo sólido y en cerdas. Ahora vamos a pasar a ver el punta plana. Entonces voy a hablarles de la punta plana, básicamente con cualquier elemento que tenga un corte plano. Este es un pincel, pero si se dan cuenta tiene este corte plano, y bueno, la expresividad del pincel, ya vieron, las cerdas generan sus marcas, pero pues hay otro tipo de elementos, como este, por ejemplo, que se parece mucho más a una pluma clásica, donde la tinta viene desde su interior y va bajando a la herramienta. Va bajando y va teniendo contacto entonces con el papel. Fíjense, igual un elemento con un borde, con un corte plano. Hay otro tipo de herramientas que tal vez su forma empieza a ser no tan visiblemente plana, pero si se dan cuenta, teniendo aquí la atención acá, se ve el corte plano claramente, y esa es el área que termina haciendo contacto con la hoja. Esos cortes planos pueden de hecho buscarlos o encontrarlos en otro tipo de puntas, algo más extrañas, digámoslo así, pero si se dan cuenta, pues esta punta tiene muchos ángulos, digamos, planos, y si se concentran en utilizar tal vez solo uno, van a lograr igual los efectos y la calidad, digamos, del trazo generado por una punta plana. Ya vamos a ver ejemplos de eso. Quiero explicarles entonces pues un poco la gráfica del que es una punta plana. Aquí les muestro pues un marcador, una pluma y de pronto
marcadores o plumas con cortes distintos en ángulos distintos, pero para mí pues igual sigue siendo un área plana la que tiene contacto con la superficie y la que genera el trazo de punta plana. Aquí tenemos la muestra de que puedes ir a buscar alguna de las esquinas de ese corte plano para generar el trazo delgado, obviamente sosteniendo el peso de tu mano y de la herramienta para asegurarte de que solo sea el borde quien tiene interacción con la hoja. Y para generar el trazo grueso, pues apoyando, asegurándote de acostar todo el borde plano sobre la superficie y que la interacción y la tinta fluyan de esa manera, ¿vale? Está el juego entre el delgado y el grueso. Todo nace del qué tanto contacto hay entre la punta y la superficie. Si se dan cuenta, aquí estoy hablando un poco de hacer un giro a la hora de trazar, ¿sí? Podemos aquí ver de pronto un poco el hecho de girar hacia un lado, girar hacia el otro, va a generar una interacción muy distinta en el papel y va a generar un trazo por este estilo, ¿sí? Dependiendo de cómo lo giren. Hay otra cosa y es el ángulo de inclinación, en qué ángulo mantienes tu punta. Si lo mantienes de una sola forma, es la esquina de tu punta, cualquiera de las dos puntas, van a marcar un dibujo que en algunas partes se va a hacer grueso y en algunas partes se va a hacer delgado, incluso manteniendo tú ese ángulo firme. Por orientación de la herramienta va a haber unos trazos más delgados, unos trazos más gruesos y transiciones entre eso. Aquí se ve entonces un poco la estructura y los trazos como empiezas ya a verlo de pronto en algo de caligrafía clásica, en letras góticas, puedes ver que el ángulo se mantiene a la hora del desarrollo de la herramienta, del desarrollo del trazo, pero se genera un cuerpo muy distinto con anchos y delgados distintos dependiendo de la angulación del trazo y la dirección en que mandes la herramienta. Ya vamos a ver el ejemplo de esto. Listo. Y con esto entonces tienes una muestra de cómo puede comportarse una punta plana en el papel. En la siguiente lección vamos a empezar a hacer ejercicios sobre el lettering.